Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto, pues analizando el tema de la crisis en Grecia, que como acabamos de ver, pues tiene raíces históricas importantes y que está en juego mucho más allá de pagar o no pagar, to be or not to be, ¿no? Juan Pablo, tú, como dicho lo anterior, en este juego de qué es lo que quieres, decías, y Grecia sabe, ¿no? Sabe que históricamente se le ha ayudado, sabe que se le debe una deuda grandotota porque son los creadores de la civilización occidental. ¿Qué opinas? O sea, ¿por dónde va? Bueno, a Grecia, una vez que se adhiere a la Unión Europea en 1980, pues tiene obligaciones, por un lado, en términos de atender el acervo comunitario, en términos de normas políticas, financieras, económicas, que han sido de menos a más desde la perspectiva de qué tan estrictos son estas normas, y Grecia ha tenido la obligación de atender estas normas. Y el asunto de fondo es que Grecia no atendió esas normas como debería ser, y de hecho mintió. Es decir, a pesar de que Grecia fue beneficiada por grandes apoyos, fondos estructurales por parte de la Unión Europea, se construyó una línea de metro para, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, etcétera, Grecia en síntesis gastó más de lo que tenía y mintió a las instituciones comunitarias, a la Comisión Europea básicamente, en términos de falsear sus cuentas públicas. Y mientras tanto seguía recibiendo apoyos. ¿Qué sucede? Bueno, llega a un déficit público del 13% de su PIB y cambia el gobierno. Voy a poner nomás discúlpame, para saber de qué tamaño es 13%. 13% es el déficit, bueno, 14% en México en 1981, previo a la gran crisis del 82, y en el 82 llegó al 16%, o sea, 13% es muchísimo, para que me entiendan, pues. Ahora sí, no es bastante, es muchísimo, es una crisis segura, es una crisis segura. Y entonces la Unión Europea dice, bueno, ¿qué sucede, no? Y es cuando la economía griega cae por sí misma, pero con responsabilidades frente a una autoridad supranacional que es la Unión Europea a través de la Comisión. Y ese es el asunto, es decir, Grecia puede irse a la crisis, pero no es, digamos, un país 100% autónomo en esos aspectos y le debe de rendir cuentas a otras autoridades que se llaman instituciones supranacionales de la Unión Europea, concretamente la Comisión, que dicta políticas económicas incluso por encima de la soberanía de los Estados miembros. Entonces, bueno, frente a esa situación, la Unión Europea no puede dejar, y es mi mismo mensaje que hace un momento, no puede dejar de ayudar y de acompañar a Grecia, y le ofrece un rescate que demostró por primera vez la incapacidad de la Unión Europea de por sí misma resolver un problema de uno de sus miembros. Un miembro pequeño. Grecia es equiparable, aporta apenas el 1% del PIB de la Unión Europea. Sin embargo, ese 1% se vuelve importante para Bruselas en términos de que más allá de ese 1%, es un país de la Unión, país euro, y por tanto la Unión Europea no puede prescindir, al menos hasta ahora, de un país que esté en crisis sin dejarle de ayudar. Vamos, entonces inicia el proceso de rescate, que fueron dos, quizás ahora lo podemos llamar, por una suma más o menos de 250,000 millones de dólares, pero los rescates de igual forma se conceden, no de forma fortuita, sino que el país tiene que atender a ciertas normas bastante estrictas para tener capacidad de pago y volver al acervo comunitario en términos de control presupuestario. ¿Me permites, perdón, para poder relativizar la cifra? 250,000 millones de dólares, dices, ¿en cuántos años es esto? Bueno, 5 años, 3 años. 3 años. Sí. El primer rescate fue en el año 2010, el segundo en 2011, y bueno, fueron 250,000 millones de dólares, con, obviamente, bajo la exigencia de importantes transformaciones, reformas estructurales profundas, dolorosas, ¿para quién? Pues para la gente. Bueno, más para poner en contexto, en la crisis del 95 a México se le dio un paquete que nunca usó, de 50,000 millones de dólares contra 250, y nunca los usó 20 y tantos y los pagó en 2 años.
Nada más para poner en contexto. Sí, Sí, muy bueno, así muy es. bueno. Ok, ¿Y el sigamos. 82 cuánto fue, perdón? ¿El 82 cuánto fue el paquete? ¿Cuánto fue y que todo? el paquete? Sí. Como de 15, 20. Fue menos. Sí, el, bueno, el de Clinton fue más el espectacular. Clinton fue el mayor, 40 creo. pero Sí. no, en total fue como 50 con todos. El Banco, Sí. banco A de Grecia se le Pagos. concedieron 250,000 millones de dólares. Y Y, no sale. obviamente las exigencias van a la par de ese alto monto en términos de reforma económica estructural, que en América Latina, en África, las conocemos muy bien. Reducción de gasto social Sí, en, sí, en muchos ámbitos para Reducción de salarios, estabilizar freno a la salarios, economía, pero con un alto costo social. Bueno, claro, todas las crisis de estas, todos los rescates implican un costo social. Pregúntenos a nosotros en los 80 también. pues. Que es Pero la bueno, clave del asunto que estamos viendo. A mí me ahorita. gusta A ver, retomar Isidro. lo que tú dices justamente, o sea que este no es el primer rescate, digamos, en los últimos 5 años, este va a ser el tercer rescate que se está negociando. ¿El segundo de cuánto fue? Digo, si fue el primero. No, sí, es acumulado. Es acumulado. Los dos han sido entre los dos. sí, los dos han sido acumulados. En la Igual conjunta lleva que 250. ya lleva 250. Ahora, lo que es curioso, y ahí es la pregunta, y eso yo me lo pregunto, yo porque no lo puedo contestar, ¿por qué en 5 años con tanto dinero no se ha podido, digamos, reestructurar la economía? Cosa que en México hemos tenido crisis similares, como tú lo mencionas, Enrique, y si bien pues nos llegó una vez nos llegó una década perdida, lo que tú quieras, pero igual México mostró que sí podía salir adelante. Creo que aquí hay una cosa muy importante, estructural, distinta a lo que hubo en México, en el sentido de que, como tú mencionaste muy bien, la Unión Europea tiene reglas y para pertenecer al club tienes que crear una serie de condiciones. Sí. Pero hay una gran debilidad estructural en la creación del euro. El euro, Porque a pesar de que hay entidades supranacionales que tú mencionaste muy bien, el euro no tiene, en la zona euro y toda la zona de la Unión Europea no tiene una política fiscal común. Así es. Y no tiene una política presupuestaria común. Y eso se considera como un derecho soberano, es muy hasta la fecha. Y es lo que está reivindicando Syriza, la coalición de izquierda. Pero, ¿qué población tiene Grecia? ¿8? ¿10? Que sí. 8 Creo que sí. La verdad no 8, estoy muy 10. seguro. O sea, ¿de cuánto fue el Sí, sí. rescatito entonces? 250,000. ¿Por persona? Sí, per cápita es per altísimo. cápita es O sea, también hay que verlo per cápita, obviamente. Sí, o sea, bueno, es muchísimo dinero. Per cápita. Pero entonces, algo anda mal. Nomás o sea, para poner ahí la ahora, cosa. pero mi punto es el sí, siguiente. estoy de acuerdo contigo. O Nomás sea, para relativizar ¿por qué los la bancos Sí, da una idea. prestan a un país que se está viendo que no se reestructura, en donde las instituciones europeas no tienen facultad ni poder para frenar el presupuesto? No tiene facultad y poder para imponer una reforma fiscal? ¿Por qué le siguen prestando? Que eso lo digo porque es un argumento que retoma la coalición de izquierda. Algo que es muy importante mencionar a la audiencia es de que todos estos rescates fueron pactados con un gobierno anterior, que cayó además, y que cayó por la crisis. Cuando Syriza, que es el acrónimo de la Unión de Izquierda, un bloque de izquierda, que tiene de todo, tiene desde socialdemócratas hasta excomunistas, trotskistas, de todo, ambientalistas, feministas. Un frente popular casi como hubo en Francia en los 30. Este tipo de frente nuevo que regresa a Europa, que es común en Europa, este tipo de frentes, lo que está cuestionando y lanzó un manifiesto su presidente, hoy el primer ministro, Tsipras, poco antes de las elecciones de enero, en donde decía, nosotros si ganamos no vamos a seguir con el plan de austeridad, se le llaman ellos, que pactaron los gobiernos anteriores porque queremos redefinir las reglas del juego. O sea, lo advirtieron. Con esa bandera llegan al poder y con esa bandera convocan a un referéndum. Como El referéndum es congruente con la plataforma electoral con la cual llegaron al poder. Sí. En pocas palabras está tratando de decir, la democracia yo soy un gobierno democrático, me están pidiendo, me están exigiendo que yo no acepte las reglas que se están fijando por una tecnocracia, y entonces juegan esta idea del neoliberalismo, los alemanes. pero un punto importante de esa plataforma es por qué los bancos siguieron prestando cuando veían que no funcionaba. La medicina era peor. Ahora, muchos bancos privados ya se han salido, como todos hacemos. O sea, hay que también verlo a la parte estratégica que han hecho. Claro. O sea, Bruselas, vamos a decir, Bruselas le ha prestado, y la Troika, el Fondo Monetario también, y el Banco Central Europeo en Frankfurt, le han prestado a Grecia porque Grecia no está sola. Está España, Chipre tronó, ¿no? El rescate de Chipre fue brutal.
el gobierno, que era un gobierno pro Unión Europea, confiscó todos los ahorros restantes arriba de 100.000 euros, que puede ser el patrimonio de la gente que, de toda una vida. Lo confiscó para pagar la deuda. Y es lo que no quieren hacer los griegos. Pero fíjate, es el modelo que impusieron a un país pequeño, más débil que Grecia, en Chipre, ¿no? España ya vemos cómo también está sufriendo. Entonces, esta negociación larga, ¿verdad? En un momento dado Bruselas quiere mostrar que sí puede seguir con este modelo de renegociación, y si revienta Grecia que es probable, que tampoco es una catástrofe, Grecia se va a convertir en el laboratorio de qué va a pasar cuando un país ya no puede seguir jugando con las reglas del euro, reglas que, con muchos hoyos negros, como por lo que acabo de decir, que no puede haber control presupuestario, y cómo usar la crisis griega para modificar la zona euro y entonces sí llevar a nivel supranacional el control fiscal y el control presupuestario, lo cual va a ser una bomba de tiempo para los países escandinavos, ¿no? Lo cual incluso, acuérdate que va a haber un referéndum en Inglaterra, claro, para decidir si siguen en la Unión Europea, no está en la zona euro, pero si hay un intento por utilizar la crisis griega para falte Grecia, ¿verdad? Quédate con tu moneda, igual vas a depender de la zona euro, pero entonces vamos a utilizar el ejemplo griego para hacer más profunda la integración monetaria, quitando soberanía fiscal, soberanía presupuestaria. Esto puede crear una guerra interna al interior de las economías ricas que están todavía en la zona euro. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Regresamos en un momento. Estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos.